Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. 23 grados en la temperatura a esta hora en Montevideo y ya les contamos qué dice el pronóstico de Inumet para este arranque de febrero. Como decíamos, vamos a ver qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para esta jornada. Me voy a poner de este lado. Ahí está, se lo voy a cambiar, señor director. Para hoy, 1 de febrero, la mínima prevista era de 19 grados. 29 será la máxima con cielo nuboso y algo nuboso. ¿Qué pasa para el jueves? Jueves 2 de febrero, Iemanjá va a estar movida a la playa Ramírez, mínima de 20 grados y la máxima será de 27. Y para el viernes, viernes 3 de febrero, vamos a tener una máxima de 27, 19 también será la mínima con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8:30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Y desde la pasada medianoche rige el aumento de tarifas de Supergas, que en una garrafa de 13 kilos sería unos 130 pesos, un 15% más. Los otros combustibles, afortunadamente, por el momento, mantienen su precio. Por otra parte, hoy se vuelve a la actividad en todas las sedes judiciales del país tras el receso de enero por la Feria Judicial Anual. En ese sentido, comienzan a funcionar nuevas fiscalías de lavado de activos y estupefacientes y además se van a retomar investigaciones como, por ejemplo, la de Alejandro Astesiano, el ex custodio del presidente Luis Lacalle Pou. Y por otra parte nos vamos a Francia porque allí hubo movilizaciones masivas contra la reforma de la seguridad social promovida por el presidente Emmanuel Macron. Casi 3 millones de personas, 2.800.000 salieron a las calles en las más de 250 movilizaciones que se realizaron a lo largo y ancho de todo el país. Y en París, por ejemplo, 500.000 dijo no a la reforma jubilatoria. Así las cosas. Estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8:30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBTransporte, todo lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la capital. Algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora. Les contamos que Alejandro Bello, entre 18 y Colonia, estará cortado ya desde este momento y se extenderá este corte hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. Lo mismo va a pasar de 7 a 17 entre Charrúa y Eduardo Acevedo, y Jackson, allí debí decir. Pablo de María, entre 18 de julio y Colonia, hasta las 5:30 de la tarde también estará cortado por hormigonado. Y por lo mismo, Gregorio Suárez, entre Coronel Mora y José de Yauri, desde las 7 de la mañana está cortado y se extenderá hasta la hora 19. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Como decíamos, desde la pasada medianoche rige un nuevo aumento. Esta vez tiene que ver solamente con el Supergas. Según decidió el gobierno, la decisión tomada por el Poder Ejecutivo implica una suba de 130 pesos en el precio a la venta al público del gas en general, ¿no? De la garrafa de 13 kilos, que con este ajuste pasa a costar 950 pesos. Hasta ayer, en cambio, costaba 824, por lo que se trata de un aumento del 15%. El incremento también abarca a la población beneficiaria del Ministerio de Desarrollo Social que, según una medida vigente hasta fines de junio, obtiene la recarga al 50% del precio que paga el resto de la población. Dicha población ahora pagará 470 pesos por garrafa, es decir, 60 pesos más que la tarifa vigente hasta hoy. Así las cosas. De todas maneras, como decíamos, el Poder Ejecutivo definió aumento en el gas. En tanto, la nafta super se mantiene en 71 pesos con 88 por litro y el gasoil en 58 pesos con 99. Esto es lo que definió entonces el gobierno en materia de aumentos. Se esperaba entonces, esto es según siempre recomendaciones de la URSEA, ¿verdad? A todo esto, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, atribuyó el aumento del supergas a los precios internacionales y al costo del subsidio a dicho combustible destinado a la población beneficiaria del MIDES. La garrafa de 13 kilos pasa de 824 pesos a 950 pesos para la población en general. Lo que sí se decidió
es, manteniendo el subsidio al supergas del 50% que está previsto, hacer sí un ajuste en el precio del supergas, porque el supergas, como ustedes saben, en un porcentaje muy grande se importa y el precio está muy lejos de lo que ANCAP está cobrando. ¿Cuánto va a aumentar? Del orden del un poco más del 10%, cerca del 15%. ¿Sé que cuánto pasa? La garrafa para todo el mundo de 950 pesos. Y para la gente subsidiada 470, lo que es un aumento de 60 pesos para los hogares más necesitados. ¿Y qué valoración se hace? Porque justamente afecta a todos los hogares el supergas, ¿no? Sobre todo los más desprivilegiados. Por eso, para ellos tenemos un subsidio del 50% que sigue vigente. Según explicó el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, las y los beneficiarios del MIDES que adquieren la garrafa a precio subsidiado, pagando 50%, deberán ahora abonar 470 pesos. El jerarca explicó que el precio internacional de este combustible está muy lejos de lo que ANCAP está cobrando y que la pérdida del ente petrolero es de $100 millones anuales. Estamos muy lejos en lo que está cobrando ANCAP, que es lo que cuesta, y ANCAP importa supergas, con lo cual pierde directamente el dinero todos los años. Nuestra política de ir focalizando los subsidios en los que lo necesitan, hace que el 50% ese que tienen 200.000 hogares, que ya se han acogido a ese subsidio sin más de 130.000 familias, permite que los necesitados no lo sufran, pero también ir de a poco sincerando los precios. Y a propósito de este aumento de 10 pesos en el kilo de supergas, generó algunas críticas, entre ellas las del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Ayer el combustible, yo te diría, más popular de los hogares, ¿no? Y bueno, nunca es una buena noticia cuando suben las tarifas. Cuando subían las tarifas los gobiernos progresistas, ellos le llamaban tarifazo. Y ahora le llaman adecuación por debajo de la inflación, pero sí, el Frente Amplio aumentaba por debajo de la inflación. Siempre aumentó por debajo de la inflación. Y por debajo ni que hablar de las subas salariales. Pensemos que en los 15 años del Frente Amplio los salarios crecieron más del 60%. Y en lo que va del gobierno de la calle Pou, los 3 años fueron de pérdida salarial consecutiva. Entonces, estos son dos modelos distintos. Que el país creció 5,5% en este año y 3,5% el año pasado, y los trabajadores perdieron en el entorno de $1.000 millones. Bueno, a propósito, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, habló con MBD Noticias también de otros asuntos, por ejemplo, del caso Astesiano. En ese sentido, dijo que fue un grave error del gobierno haberlo contratado como custodia presidencial. Entre otras cosas, Pereira dice que, bueno, esta respuesta que hace el jerarca surge tras la divulgación de un audio en el que el ex custodia presidencial decía que el mandatario, Luis Lacalle Pou, estaba al tanto de todos sus antecedentes. Es un error garrafal de Lacalle haber contratado una persona que tenía tantas indagatorias, y por lo que dice el audio, habrá que corroborar si es cierto, por lo que dice el audio, esta información fue dada por más de una persona. Por un lado, fue publicada en La Diaria y en Caras y Caretas, pero por otro lado, según dicen en ese diálogo, hubo una persona que le llevó toda esta información y el presidente decidió no tomarla en cuenta, y el riesgo fue el que corrió. El presidente también en conferencia de prensa señaló que no tenía antecedentes. Bueno, por eso digo que cometió errores graves, probablemente él le llamara antecedentes a las indagatorias, pero yo no soy quien para juzgar, pero el error es de un tamaño increíble, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros le pedimos en la primera conferencia que hubo cierto enojo que aclarara, era que había necesidad de que se aclarara. Y a medida que va pasando el tiempo, el tema como que queda más opaco, digamos. Bueno, a propósito del caso Astesiano, el director de inteligencia de la Policía Nacional, Claudio Correa, y el titular de la Dirección General de Fiscalización de Empresas, Henry de León, se reintegraron a su cargo en el Ministerio del Interior, pese a estar indagados por la fiscal Gabriela Fossati en el marco del caso Astesiano, según informó el diario El Observador. Correa es sospechoso, además de haber borrado información de uno de los celulares del ex custodia presidencial. Aprovechamos ya a esta hora y les contamos que hoy se levanta, como decíamos en el arranque de esta edición, se levanta la feria judicial y comienzan a funcionar nuevas fiscalías de lavado de activos y estupefacientes. Además, reaparece el caso Astesiano, que sigue al frente de la fiscal Gabriela Fossati. Asume como presidente de la Suprema Corte de Justicia la ministra Doris Morales. Las nuevas fiscalías de lavado de activos y de estupefacientes de cuarto turno fueron creadas por la Ley de Rendición de Cuentas.
La Fiscalía de Lavado de Activos tendrá competencia nacional para investigar el lavado de dinero, los delitos de terrorismo y su financiación y los delitos precedentes de estos, cuando el monto supere el 1.200.000 unidades indexadas, unos 6,7 millones de pesos a la cotización actual. Una de las posibilidades era que Gabriela Fossati pasara a delitos económicos, pero el fiscal de corte Juan Gómez dispuso que sea tomada por Alejandro Machado, quien tendrá la investigación de la denuncia por el Antel Arena. La fiscal Fossati declaró a la prensa que se deslinda de toda responsabilidad por atrasos en el caso Astesiano. Hasta ahora el caso tiene formalizadas a 5 personas con prisión preventiva: el escribano Fernández, su esposa, el ruso Alexei Slivaev, Alejandro Astesiano y el ex cónsul uruguayo en Rusia, Stefano Di Conza. El único condenado es el ciudadano ruso Román Karpov, por acuerdo abreviado por el delito de uso de documento falso y suposición de estado civil. La fiscal Fossati investiga la trama de pasaportes rusos, los vínculos de Astesiano con jerarcas del Ministerio del Interior, el espionaje a senadores y la filtración de documentación. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia analiza el recurso de inconstitucionalidad presentado por los abogados de los 11 imputados por el caso conocido como Operación Océano, que serán llevados a juicio oral. Según publicó La Diaria, hasta que comenzó la feria judicial, el expediente pasó por 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia y se espera que a fines de marzo la Corte se pronuncie. A su vez, hoy se retomará el caso de violación grupal en Maldonado. En primera instancia fue asignado a Fiscalía de San Carlos, pero luego fue derivado a la Fiscalía de Delitos Sexuales de Maximiliano Sosa. El caso fue denunciado el 15 de enero, mientras había feria judicial. Por la denuncia hay 3 indagados, que tienen medidas de no acercamiento a la denunciante. Bueno, muy bien, vamos a dejar este tema de lado y nos metemos en otros asuntos y vamos a hablar una vez más de colorados, de cartoncitos y títulos. ¿Por qué? Bueno, ven ustedes, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, firmó como profesor varios documentos oficiales, pero no posee ese título, el de profesor. El dirigente colorado, ex legislador y ex intendente de Rivera, dijo que fue un error de otros organismos presentarlo así. La firma de Viera como profesor proviene de Antel, cuando fue titular del ente desde 1998 al año 2000. Allí se observa su firma como profesor Tabaré Viera en un convenio de la empresa pública con la Universidad de la República y suscrito por Rafael Guarga y María Simón por la Facultad de Ingeniería el 6 de mayo de 1999, según documentos a los que accedió la radio M24. El 29 de noviembre del año siguiente, siendo intendente de Rivera, Viera alcanzó un acuerdo con la Universidad de la República y también firmó como profesor. En el documento de la actual administración del Ministerio de Turismo también incluye la palabra profesor en el primer párrafo del documento. En este caso, fue en un acuerdo de cooperación con el Instituto Nacional de Estadística. Viera dijo a la emisora que ejerció como profesor de matemáticas no graduado por 8 años, pero aclaró que no tiene ese título. Veremos cómo sigue este asunto. Además, les contamos que siguen las repercusiones tras la renuncia de Adrián Peña al Ministerio de Ambiente, en especial en Filas Coloradas. Y en ese sentido se expresó el ex presidente Julio María Sanguinetti, quien, bueno, lamentó lo ocurrido con Peña y destacó su gestión. Personalmente creo que sí. ¿Por qué? Porque él se equivocó sobre todo en decir tengo un título cuando el título estrictamente no lo tenía. Naturalmente no quiso, digamos, no daña a nadie, ni a él le beneficiaba en lo personal esto, ¿no? Si usted quiere, y que me perdone Peña, es como un acto infantil, es una ingenuidad infantil. O bien un equívoco o un frangollo, porque no le costaba nada de entrada decir es así, quizás él mismo no lo tuviera claro. O es evidente que no lo tenía claro. Quiere decir que cuando se pone en duda la credibilidad, naturalmente me parece que está bien la renuncia. El expresidente y dirigente negó que esta situación pusiera en riesgo al Partido Colorado. Son episodios de accidente que se dan, naturalmente no son deseables, son ingratos, pero no hieren lo fundamental del rumbo y de la gestión. Acá no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de un episodio puntual, más un equívoco y un error que otra cosa. De modo que yo diría, es algo ingrato, sin ninguna duda, no son cosas que a un gobierno le hagan bien, pero tampoco creo que sea una herida, digamos, demasiado profunda.
Bueno, a propósito de Peña, el ex ministro de Ambiente fue recibido por la Comisión de Ética de su partido, el Partido Colorado, quien señaló que más adelante va a emitir un dictamen a propósito de esta situación. En ese marco, Jaime Zapolinsky habló, integrante de esta comisión, habló también de otros casos. En el caso de la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se ha planteado un tipo de denuncia. En fin, cada uno que trata de estar medianamente informado puede tener un punto de vista, pero esto no es tema de la comisión por el momento. Nadie lo ha planteado y me parece que nadie lo va a plantear, digo, por el ambiente. Por otra parte, la comisión está esperando que se expida la justicia en el caso del exministro de Turismo Germán Cardoso. Además, se refirió al archivo del caso del diputado de Salto, Omar Esteves, quien fue denunciado tras la divulgación de un audio en el que afirmó que ordenó trabajar a varios empleados con coronavirus en su empresa citrícola. En algún caso quedó demostrado por la autoridad pública que la denuncia no tenía sentido y entonces simplemente se sugirió archivar el asunto y en otro caso, como está actuando el Ministerio Público y la Justicia, bueno, veremos qué elementos se aportan, o sea, está suspendido el procedimiento a la espera de elementos concretos que por el momento no existen. La Universidad de la República abre inscripciones a nuevos estudiantes en todo el país entre el 6 y el 17 de febrero. La UDELAR, ustedes saben, está presente en 14 departamentos del país y cuenta con una oferta educativa de más de 140 carreras. Un periodo común establecido para todas las carreras de la UDELAR, esas 140 que decíamos. Pero por supuesto que diferentes servicios universitarios pueden tener más ampliado ese periodo, tanto previamente como con posterioridad. Y es precisamente la inscripción de nuevos estudiantes a nuestra Universidad de la República, momento que para nosotros es de gran importancia realmente. ¿Sigue en aumento el porcentaje de mujeres que se inscriben en la UDELAR? Sí, sigue en aumento. Tenemos una presencia importante de género femenino y además un aumento muy importante en la matrícula en general. Estamos en este momento en el orden de los 20.000 estudiantes inscriptos por año. En estos últimos años se han registrado esos guarismos. Mi facultad en particular ha tenido un crecimiento muy importante, también la Facultad de Ciencias, es decir, el fenómeno de la pandemia ha dejado como consecuencia que precisamente los jóvenes observen las carreras científicas como un factible futuro posible y accesible para ellos. Existen instrucciones en la página central, en udelar.edu.uy, en donde dice Generación 2023, pero además una vez que empiecen el registro dentro de lo que serían las propias carreras, se recomienda que vayan a la facultad, al instituto, a la escuela, al centro universitario regional, a nivel de sus sitios web, para poder ver específicamente qué se pide para cada una de las carreras. Una vez que hagan eso, es bedelías.udelar.edu.uy, donde deben iniciar la inscripción, dependiendo de dónde hayan culminado sus estudios secundarios. La Universidad de la República tiene unos 150.000 estudiantes, 10.400 docentes y 16 facultades. Prevén un incremento de las inscripciones este año. Reiteramos en materia de inscripciones del 6 al 17 de febrero. Hacemos una pausa muy breve y ya venimos para el segundo tramo de esta primera edición de MBD Noticias. Calor, 25 grados ya de tempranito en el arranque de la mañana, el segundo bloque de MBD Noticias y vamos a hablar de fútbol porque la selección uruguaya sub-20 que está disputando el hexagonal final de Colombia ganó 1-0 ayer frente al local a Colombia, allí casi entra en el primer tiempo. Atajó muy bien, fue un partido de ida y vuelta, me decía el amigo John Tabasi hace un ratito nada más. Pero bueno, Uruguay, el gol celeste fue de Facundo González a los 77 minutos. El zaguero zurdo que milita en el Valencia de España y ya evidencia además, ustedes ven, un futuro bastante promisorio, les diré. La segunda fecha se jugará el viernes 13 y allí los celestes van a enfrentar a Ecuador a la hora 17.
En la tercera fecha, rival será Venezuela el lunes 6. La cuarta se disputará el jueves 9 contra Paraguay y la quinta y última contra Brasil el domingo 12 en horario a definir. Así las cosas. Los celestes que siguen invictos, señoras, señores. La sub-20 de Marcelo Broly está jugando muy bien. Bueno, y ayer le ganamos entonces al local Colombia. Hágale, pues, la mandó a guardar. Así las cosas. Muy bien el arquero uruguayo que sacó un montón de pelotas. Muy bien. Señoras, señores, vamos a salir de los estudios de TV Ciudad porque hay información que surge desde exteriores y la extrae el amigo Juan Pablo Rodríguez, que anda por el municipio F. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. José María, buen día para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nos encontramos apostados en el municipio F, donde viven 170.000 personas, o al menos es lo que dijo el último censo realizado en el año 2011. Hay que recordar que este año se va a realizar un nuevo censo y estamos con el alcalde, Juan Pedro López, a propósito de las obras que se han realizado en el barrio Capra, donde estamos ahora puntualmente, que asciende a 5.800 kilómetros de superficie, pero también en el barrio Santos Dumont, donde se han hecho distintos acondicionamientos de fluviales en este último periodo. Alcalde, gracias por recibir al móvil de MBD Noticias. Estamos en el barrio Capra. Bueno, cuéntenos cómo se fueron mancomunando los esfuerzos para realizar estas obras. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Esto fue un trabajo de OPP, trabajo de gobierno municipal. Nosotros este año cubrimos, si Dios quiere, 21 kilómetros, sumándolo al año pasado. Este año hacemos 14 kilómetros, que estamos haciendo Capre, como bien dijiste tú, Santo Dumont, la parte de kilómetro 16, un sector, la otra parte de Santo Dumont, el terminación en esquina Rafael, toda la entrada de la gente ahí también tienen, y nos estamos en Susana Pintos, un sector de arriba, entre los dos barrios Nuevo Carlos Magno, ¿verdad? Eso estamos por terminar, porque eso recién empezó ahora por el proceso que tuvimos atrás el año pasado, no pudimos empezar en forma y tiempo adecuadamente, dadas las dificultades que, bueno, el tema de los pagos y ese tipo de cosas que surgieron en todos los municipios. Pero por suerte, este año era una obra que se tenía que haber terminado en diciembre, la estamos terminando ahora, que estamos inaugurando la semana que viene, si Dios quiere, y lo que estamos logrando acá es una mejora para esta gente de acá. Acá en el barrio Capra, como tú dijiste, son 5 kilómetros 800 que se hizo asfalto, se terminó hace 3 días, le da un cambio a esta ciudadanía, un cambio brutal. Ellos hace 31 años que están acá, cuando fue la primer casa, no quiero decir bien, 30-31, que es cuando se armó, y bueno, hoy tienen caminar sobre algo seco, sobre pavimento, sobre algo que pueden realmente no trabajar por el barro como estaban viviendo, ¿no? ¿Esta era la principal demanda que los vecinos le hacían? Bueno, la principal demanda del municipio son calles, y generalmente. Por eso te decía que el gobierno municipal apostó a hacer más del 50% de la plata de que recibimos tanto de la Intendencia como de OPP, se apostó a la parte vialidad. Le quiero consultar también por el carnaval. Se hizo un estreno que realmente se pudo ver en las redes sociales, allí en Sala Lazaroff, pero también a lo largo y a lo ancho de todo el municipio de F. ¿Qué evaluación puntual hace de lo que usted denominó en sus redes sociales el carnaval más largo del mundo? Bueno, para mí el carnaval más largo no lo denominé yo, es el Uruguay. El carnaval más largo del mundo es del Uruguay, no del municipio de F. Ahora nosotros nos adaptamos, hicimos un lanzamiento con dificultades, obviamente, porque tuvimos dificultades por el simple hecho que antiguamente la Intendencia de Montevideo colaboraba con el lanzamiento de cada municipio. Este año no hubo la colaboración y bueno, el gobierno municipal entero decidió igual hacerlo. Y fue un éxito, la verdad que fue un éxito. Culminamos todo desbordaba lo que era el intercambiador, y bueno, y seguimos con más. Este año se va a seguir, se está trabajando con esquinas, también va a hacer funciones acá en el territorio, y también estamos hablando con Coco Rivero, que es el que estamos en contacto con toda la parte de él, que es el responsable de este tema, y bueno, se va a acercar el carnaval más a los barrios. Este año también hacemos nosotros, aparte, se va a hacer en el kilómetro 16, se va a hacer en Camino Carrasco, que no se hacía nada de carnaval, lo vamos a hacer, se va a hacer en Nuevos Rumbos también, en colaboración con la gente de esquinas, se va a hacer también en lo que es Villa Centauro también, se van a hacer 2 oportunidades también, que nunca se hizo ahí, se hizo pero sí con el ómnibus del Momo. Ahora se va a hacer directamente la comisión, se va a encargar de eso, y también se va a hacer en el kilómetro kilómetro 21, ¿no? En el parque que tenemos el kilómetro 21, que se va a hacer el 4 y el 5 también el carnaval. Quiere decir, el carnaval del municipio F está muy cubierto, con muchas actividades, y el desfile, que es lo más importante de todos, es un trabajo en conjunto con la Intendencia de Montevideo y nosotros para el 16 de febrero. Bien, muchas gracias. No, es un placer. Y desde aquí, desde el barrio Capra, José María, con las novedades principales de este municipio F, volvemos a estudios contigo.
Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias por tu trabajo allí. También le agradecemos a nuestro entrevistado y vamos a abrir el capítulo internacional aquí en Estudios porque vamos a Brasil concretamente, porque la justicia de aquel país ordenó investigar si autoridades del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro cometieron genocidio contra la etnia Yanomami y le dio 30 días de plazo al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva para que presente un diagnóstico sobre la situación allí en esa región. Y de Brasil nos vamos a Francia porque hubo movilizaciones masivas en el día de ayer contra la reforma de la seguridad social promovida por el presidente Emmanuel Macron. 2.800.000 personas salieron a las calles en las 250 movilizaciones que se llevaron a cabo en todo el país. En París, 500.000 de personas le dijo no a la reforma. La protesta contó con una participación masiva de los trabajadores ferroviarios, también de maestros y de empleados del sector de la energía. El controvertido proyecto de ley del gobierno de Macron hizo que los franceses inundaran las calles de París, Marsella y Niza, entre otras ciudades, para protestar contra varios puntos de la normativa, principalmente el aumento de la edad jubilatoria, que pasará progresivamente de los 62 hasta los 64 años en 2030, y el aumento de 42 a 43 años de cotización para acceder a la pensión completa. Los sindicatos franceses aseguraron que saldrán a protestar las veces que sea necesario contra la reforma que impulsa el gobierno de Emmanuel Macron, ya que para los trabajadores es inaceptable aumentar la edad de jubilación y el tiempo de cotización, mientras que para el Ejecutivo ambas condiciones son innegociables. Miles de personas marcharon en diversas regiones de Francia en una jornada en la que al menos 240 movilizaciones fueron convocadas, principalmente por trabajadores del sector energético, educativo y de transportes, y se estima que la marcha más concurrida tuvo lugar en París, seguida de Marsella. En la capital, grupos de ciudadanos encapuchados se enfrentaron a agentes de la policía que respondieron lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, y pese a que la participación en la huelga de este martes fue menor a la del día 19, hubo caos en el transporte y numerosas escuelas tuvieron que mantenerse cerradas. Un sondeo publicado por el diario económico Los Ecos revela que el 61% de los franceses se opone a la reforma, rechazo que ha sido tangible desde antes de que el proyecto fuera presentado, aunque el Ejecutivo ha sido enfático en que las dos condiciones que generan mayor oposición no son negociables, según lo afirmó la primera ministra Elisabeth Borne. A la plaza. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya, porque en minutos arrancamos Ciudad Viva aquí en la pantalla de TV Ciudad.